Después de la cena familiar, olvidé mi teléfono en la mesa. Cuando regresé, la camarera cerró la puerta con llave y dijo: «Silencio, le mostraré la grabación de las cámaras sobre su mesa, pero prométame que no se desmayará». Por lo que hizo mi hijo en esa grabación, caí de rodillas. Queridos oyentes, antes de comenzar esta difícil historia, quiero pedirles un pequeño favor. Si valoran los relatos de vida y la sinceridad, por favor, suscríbanse al canal y denle me gusta. Y en los comentarios, escriban desde qué país nos escuchan. Siempre me siento reconfortada cuando veo cuántos somos por todo el mundo. Gracias. Disfruten la escucha. Esta cena debía haber sido una celebración, pero tenía sabor a ceniza. Estábamos sentados en el Astoria, en esa misma sala de techos altos, donde el rumor de las voces suele fundirse en un fondo agradable. Pero esa noche, cada sonido me parecía agudo, arañando mi oído. En la mesa había platos exquisitos: pechuga de pato con salsa de bayas, risotto de trufa, copas con vino rubí. Todo esto se veía magnífico, pero para mí era solo un decorado. Soy Klara Yaroslavna, un nombre que en el mundo de la perfumería se pronuncia con reverencia. Toda mi vida he vivido en el mundo de los aromas. Podía descomponer el olor de la lluvia de verano en 7 componentes químicos. Podía determinar el año de cosecha del jazmín por una sola gota de aceite en el secante. Mi nariz era mi instrumento, mi don, mi maldición y mi fortuna. Pero ahora, allí donde antes había una sinfonía de olores, reinaba un silencio sordo y algodonoso. Miraba la copa de vino frente a mí. Sabía que debía oler a grosella negra, roble y tierra húmeda. Pero no sentía nada, solo un débil y apenas perceptible tufo a alcohol que se abría paso a través de la congestión que me atormentaba los últimos meses. El mareo llegaba en oleadas. El mundo flotaba ligeramente ante mis ojos, como si alguien hubiera desajustado la nitidez. «Mamá, has palidecido de nuevo». La voz de Miron, mi hijo, sonaba suave, envolvente. Se inclinó sobre la mesa. Su rostro expresaba esa misma preocupación que se acostumbra mostrar en la sociedad decente. «Necesitas descansar. Te estás agotando en el laboratorio. ¿Para qué? Ya le has demostrado todo a todos». A su lado estaba sentada Alvina, su esposa. Llevaba un vestido color esmeralda que ceñía demasiado su figura, y demasiado oro en el cuello. Ella asentía, apretando los labios en una sonrisa compasiva. «Klara Sergeyevna, Miron tiene razón», intervino ella, y su voz era dulce como un melón demasiado maduro. «Vemos lo difícil que es para usted. Estos desmayos, la pérdida del olfato. Es la edad. La naturaleza sigue su curso. ¿Para qué torturarse? Firme el poder. Pase los asuntos a Miron. Le compraremos una casita en la costa. Respirará el mar». Respirar el mar. ¡Qué ironía! Si no siento el olor de mi propio café por las mañanas, ¿qué diferencia me hace a qué huele el mar? Miraba a mi hijo. En sus ojos, tan parecidos a los de su difunto padre, buscaba apoyo, pero solo veía una expectativa impaciente. Él era mi único heredero. Yo construí este imperio para él. Sacrifiqué noches, fines de semana, vida personal, pasando horas sobre retortas y probetas para crear un legado que lo asegurara a él y a sus hijos. Y ahora me sentía como un mecanismo viejo y roto que quieren dar de baja. Quizás tienen razón. Quizás mi tiempo realmente pasó. El último perfume que creé salió plano, sin alma. Estaba perdiendo el toque. «Está bien», dije en voz baja. Mi voz sonaba sorda, como si estuviera bajo el agua.
Firmaré los papeles la próxima semana. Preparen todo. El rostro de Albina se iluminó, por una fracción de segundo, con un triunfo depredador, pero inmediatamente lo ocultó tras una máscara de preocupación. Myron exhaló, y sus hombros se relajaron. Tomas la decisión correcta, mamá, la más sabia. Nosotros cuidaremos de la compañía. Prosperará. La cena terminó rápido. Casi no toqué la comida. Alegando cansancio, me levanté de la mesa sintiendo cómo el suelo se mecía ligeramente bajo mis pies. Myron se ofreció a acompañarme hasta el taxi, pero me negué, diciendo que necesitaba respirar aire antes del viaje. Ellos se quedaron terminando el vino, celebrando su pequeña victoria. Salí a la calle. El aire nocturno era fresco, pero para mí estaba vacío. Ni olor a gases de escape, ni aroma de tilos, ni polvo, nada. La sensación de mi propia inferioridad me cubrió por completo. Metí la mano en el bolso para sacar el teléfono y pedir un auto, pero mis dedos solo palparon el forro de cuero. ¿El teléfono? Lo dejé en la mesa. Suspirando pesadamente, me di la vuelta y caminé de regreso al restaurante. Ya era tarde, casi no quedaban clientes. Entré en el vestíbulo esperando ver el habitual ajetreo de los camareros, pero la sala estaba extrañamente vacía. El silencio parecía antinatural. De repente, de la penumbra surgió Liuda, la joven camarera que atendía nuestra mesa. La recordaba porque tenía unos ojos sorprendentemente inteligentes y tristes, que no encajaban en absoluto con este lugar. Al verme, no sonrió con la sonrisa de turno. Al contrario, su rostro se puso blanco como un lienzo. Se abalanzó hacia mí, me agarró por la manga del abrigo y literalmente me arrastró hacia adentro, cerrando instantáneamente el cerrojo de la puerta de entrada. «Liuda, ¿qué está pasando?». Intenté liberarme, pero su agarre era de hierro. «Silencio, Clara Sergeyevna, por favor, silencio», susurró ella, mirando hacia la sala vacía, donde en un rincón lejano aún estaban sentados mi hijo y mi nuera, pero estábamos ocultas de ellos por una pesada cortina. «Sé quién es usted. He leído artículos sobre usted. Sé cómo debe verse una familia. Lo que está sentado allí no es una familia». Tiró de mí hacia el pasillo de servicio. Mi corazón latía en algún lugar de mi garganta. Parecía un mal sueño. «¿A dónde me lleva? Devuélvame mi teléfono y me iré». «El teléfono lo tengo yo», dijo rápidamente la chica, abriendo la puerta de un diminuto cuarto de servicio, abarrotado de cajas con servilletas. En la mesa brillaba el monitor del sistema de videovigilancia. «Pero primero debe ver esto. Solo prometa que no se desmayará. Aunque después de lo que bebió, no sería sorprendente». Me quedé helada. Un frío que no tenía relación con la temperatura del aire recorrió mi columna vertebral. ¿Qué bebí? Liuda presionó varios botones en el teclado. En la pantalla apareció una grabación en blanco y negro de nuestra mesa. Hora, hace 20 minutos. Me veo a mí misma levantándome de la mesa. Me dirijo al baño de damas. En la mesa se quedan Myron y Albina. Miraba la pantalla temiendo parpadear. Tan pronto como mi silueta desapareció del encuadre, el comportamiento de Myron cambió instantáneamente. Desapareció la postura solícita, desapareció la inclinación respetuosa de la cabeza. Miró a los lados, rápido, bruscamente, como un ladrón. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. En la pantalla granulada se veía claramente cómo sacaba un pequeño frasco transparente. No de farmacia, ni medicinal. Un frasco de laboratorio. Lo destapó con un movimiento del pulgar y, mientras Albina lo cubría con su cuerpo de la posible mirada del personal, vertió un líquido transparente en mi copa de vino.
en la misma copa de la cual bebí un sorbo al regresar. Se me cortó la respiración. Me aferré al borde de la mesa para no caer. Mi hijo, mi sangre. Pero eso no era todo. En la pantalla, Mirón le dijo algo a Albina, y ambos se rieron. Y luego él comenzó a imitarme. Se encorvaba. Su cuerpo comenzó a temblar fina y desagradablemente, imitando mi debilidad, mis ataques de mareo, mi fragilidad de la que tanto me avergonzaba. Él parodiaba la invalidez que él mismo, a juzgar por todo, provocaba. Albina se reía echando la cabeza hacia atrás, secándose las lágrimas de diversión con una servilleta. No era simplemente risa, era una burla. Él no se preocupaba por mi salud. Él disfrutaba de cómo me destruía. «Pon el sonido», exigí. Mi voz sonaba aterradora, incluso para mí misma. Era gélida. Liuda giró la rueda del ratón con dedos temblorosos. El ruido del restaurante llenó el estrecho cuarto. Ella cree que es la vejez. La voz de Mirón desde los altavoces sonaba limpia y petulante. Vieja estúpida. Un par de dosis más y olvidará por completo cómo huele una rosa. ¿Y si no firma la próxima semana? La voz de Albina era caprichosa. Mirón en la pantalla se recostó en el respaldo de la silla, girando la copa vacía entre sus dedos. Firmará. ¿A dónde va a ir? Llora porque está perdiendo su precioso don, su nariz. Pero lo verdaderamente gracioso es que está perdiendo la compañía, y ni siquiera lo sospecha. Se inclinó más cerca de su esposa, y su rostro en la pantalla se distorsionó en una mueca de codicia. Para el viernes ya estaremos embotellando productos para lavar pisos en sus frascos de cristal. Este contrato con Synthetics nos hará más ricos que todos sus perfumes en 30 años. Que huela a cloro, a ella ya le da igual. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas directamente sobre el sucio linóleo del cuarto. No era debilidad del cuerpo, sino el golpe de la monstruosa e insoportable pesadez de la verdad. Boqueaba buscando aire como un pez arrojado a la orilla. Pero en mi pecho, algo se apretaba en un nudo tenso y doloroso. Mi hijo, mi Mirón. El niño al que enseñé a distinguir el olor de la lila y el lirio de los valles. Ahora me envenenaba. Para vender el trabajo de toda mi vida a fabricantes de química barata. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes, furiosas, amargas. Me cubrí la cara con las manos, y mis hombros se sacudieron en un sollozo silencioso. Liuda se sentó a mi lado, sin atreverse a tocarme, pero sentía su respiración asustada. «Clara Sergeyevna», susurró. «¿Quizás agua o una ambulancia?» Inhalé bruscamente por la nariz. El aire frío y polvoriento del cuarto, y de repente, a través del velo de dolor, se abrió paso un pensamiento claro, cristalino, el olfato. No lo estaba perdiendo por la vejez. Mi nariz no me traicionó. Me estaban envenenando. Bloqueaban metódica y cínicamente mis receptores, convirtiéndome en una inválida para que yo misma firmara mi sentencia. Aparté las manos de mi cara. Las lágrimas se secaron al instante. En su lugar, dentro se extendió un frío, ese mismo frío profesional con el que mezclaba las esencias más peligrosas y volátiles. Me levanté de las rodillas. Mis movimientos se volvieron precisos, calculados. Miré a Liuda. En sus ojos se leía miedo, pero también determinación. Ella me salvó. «Gracias», dije firmemente, sacando de la billetera todo el efectivo que había, un gran fajo de billetes. «Toma, esto no es un pago por silencio, es gratitud por la vida. Pero debes callar. A nadie, ni una palabra, incluso si preguntan. No viste nada, simplemente olvidé el teléfono». Liuda asintió, escondiendo el dinero en el bolsillo del delantal. «Soy una tumba, Clara Sergeyevna. Lo juro,
le creo. Recogí el teléfono y salí por la puerta trasera. El aire nocturno me golpeó en la cara, pero ahora sabía. No estoy enferma. Estoy envenenada, y esto se puede arreglar. Regresé a casa no como una vieja quebrada, sino como un general preparándose para una batalla decisiva. La casa me recibió en silencio. Mirón y Albina probablemente celebraban su victoria en algún lugar de la ciudad. No subí al dormitorio. Fui directamente a mi santuario, al laboratorio ubicado en el viejo ala de la mansión. Aquí olía como debía oler mi mundo. A hierbas secas, alcohol, cera y un aroma apenas perceptible a madera vieja. Cerré la puerta con 2 vueltas. Me quité el pañuelo de seda del cuello. En la cena, cuando me atraganté por el mareo, una gota de vino cayó en la tela. Ahora esa pequeña mancha Burdeos era mi principal testigo. Encendí la lámpara de luz diurna sobre la mesa de trabajo. Las manos que hace 1 hora temblaban, ahora trabajaban con precisión quirúrgica. Corté el trozo de tela con la mancha, lo coloqué en un tubo de ensayo, lo cubrí con disolvente y luego encendí la centrifugadora. El zumbido del aparato me tranquilizaba. Era química, ciencia. Aquí no había lugar para emociones, solo hechos. Media hora después, miraba los resultados de la cromatografía. Las curvas en el gráfico me eran familiares. Era un alcaloide sintético complejo, un potente bloqueador de las terminaciones nerviosas en la nasofaringe. No mataba el olfato para siempre, simplemente lo apagaba, creando un efecto de edema y atrofia. Pero lo más importante, se eliminaba del organismo en 48 horas si se dejaba de administrar. Sonreí amargamente. Mirón era un idiota. Usó un preparado cuya acción es reversible. Pensó que me rendiría antes de entender lo que pasaba. Dejé el tubo de ensayo. Mi tristeza se templó, convirtiéndose en una dureza de diamante. Quieren ver a una vieja débil e indefensa. La tendrán. Interpretaré ese papel de tal manera que Stanislavski aplaudiría. Por la mañana, lo primero que hice fue marcar el número de mi hijo. Hice mi voz temblorosa, débil a propósito. Añadí notas de pánico. Mirón, grazné en el auricular, apenas conteniendo la repulsión. Mirón, hijo, mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Su voz era animada, demasiado animada para alguien que se preocupa por su madre. Yo me desperté y sollocé para ser convincente. Café. Hice café, el más fuerte, como me gusta. Pero no siento nada, absolutamente nada, Mirón, ni siquiera el amargor. Es el fin. Todo ha terminado. Al otro lado de la línea hubo una pausa. Casi podía verlo sonreír. Bueno, mami, no llores. Sabíamos que esto iba a pasar. El médico advirtió. No puedo vivir más así en esta incertidumbre, me lamenté. Trae los papeles hoy mismo. No quiero esperar a la próxima semana. Firmaré todo. Llévate la compañía. Haz lo que quieras. Quiero irme a la costa, como dijiste. Estoy cansada de luchar. Hoy en su voz se deslizó sorpresa mezclada con entusiasmo. Claro, mamá. Albina y yo llegaremos después del almuerzo. Has decidido correctamente. Descansa. No piensas en nada. Colgué y tiré el teléfono al sofá. El primer movimiento estaba hecho. Al acelerar los eventos, le quité tiempo para pensar. Actuará rápido, imprudentemente, embriagado por la victoria fácil. Decidirá que estoy definitivamente quebrada y perderá la vigilancia. Ahora necesitaba limpiar mi organismo. Sabía qué hacer.
Saqué de la caja fuerte del laboratorio un viejo inhalador, todavía soviético. Preparé una decocción fuertísima de eucalipto, menta e hipérico, una mezcla que atravesaría hasta una piedra. Respiraba sobre el vapor, sintiendo cómo la humedad caliente penetraba en los pulmones, lavando el veneno. Pero lo más importante era la comida. No podía comer nada de lo que había en la casa. Si Mirón me envenenaba con vino en el restaurante, significaba que podía llegar también a mi cocina. Fui a la cocina llevando una gran bolsa de basura. Abría los armarios y barría todo sin piedad. Cereales, tés, especias, botellas abiertas de aceite. Todo lo que él o Albina podrían haber tocado durante sus visitas. Mi mirada cayó en el estante con suplementos útiles que Mirón me trajo hace un mes. Para fortalecer la inmunidad, mamá, decía él entonces. Hermosos frascos con vitaminas, mezclas de hierbas. Abrí uno de los frascos con cápsulas. Vertí el contenido en la palma. Cápsulas blancas comunes, pero algo en ellas me alarmó. Me fijé en la etiqueta. A primera vista un suplemento común, pero levanté con la uña el borde de la pegatina. Se despegaba demasiado fácil, como si hubiera sido pegada sobre otra. Arranqué el papel. Bajo el inofensivo nombre, Fuerza de la Naturaleza, se ocultaba otro logotipo. Estiloso, minimalista, negro y rojo. Conocía este logotipo. No era simplemente el logotipo de un competidor, era la marca de la compañía Aroma, una empresa subsidiaria de ese mismo gigante químico con el que luché los últimos 10 años por la pureza de la industria. Pero lo más terrible no era eso. En el fondo del armario, detrás de los frascos de mermelada, encontré una pequeña caja de cartón. La saqué a la luz. Dentro había filas de esos mismos frascos con líquido transparente, uno de los cuales Mirón usó en el restaurante. Tomé un frasco. En el vidrio había un grabado, diminuto, casi imperceptible. Propiedad del Laboratorio Synthetics, muestra número 45. Prohibida su venta. Se me oscureció la vista. Mirón no solo compraba veneno en algún lugar del mercado negro. Estos frascos estaban marcados con el logotipo de mi principal enemigo. Eso significaba que ellos lo abastecían. Le dieron el arma contra su propia madre. Era una conspiración. No solo esperaban a que yo me fuera, me eliminaban activamente con las manos de mi propio hijo. Apreté el frasco en mi mano, tanto que el vidrio casi se rompe. Así que Synthetics, así que piensan que ganaron. Tiré todos los productos al contenedor de basura en la calle. Regresé al laboratorio, abrí la caja con la reserva de emergencia, conservas, galletas, agua sellada que guardaba para casos de largos experimentos, cuando no quería salir del trance de trabajo. Comí una galleta seca, bebí agua de la botella sellada. Bueno, dije al vacío del laboratorio, si es guerra, que sea guerra. Me incliné de nuevo sobre el inhalador. Necesitaba recuperar mi nariz. Faltaban 4 horas para su llegada. Exactamente a las 2 de la tarde, la grava del camino de entrada crujió bajo los neumáticos de su pesado todoterreno. Los observaba desde detrás de la cortina de tul de la sala, tratando de que mi respiración fuera regular. Mirón salió primero, arreglándose la chaqueta, y en ese gesto había tanta seguridad de dueño que me estremecí. Albina salió revoloteando tras él, sosteniendo una gran caja de pastelería atada con una cinta escarlata. Caminaban hacia la casa, no como invitados, sino como conquistadores, que venían a aceptar la capitulación. Me senté rápidamente en el sillón, echándome sobre los hombros un viejo chal tejido. Me encorvé, puse el rostro vacío
y un poco perdido. Cuando la puerta se abrió, ni siquiera giré la cabeza de inmediato, como si no hubiera oído el timbre. «Mamá». La voz de Myron retumbó en toda la habitación, como si se dirigiera a una sorda. «Hemos llegado». Me sobresalté, pero exageradamente asustada. «¿Myron? ¿Eres tú?». Parpadeé, mirándolos. «Yo me adormilé». Albina se acercó más y sentí el olor sofocante de su perfume, algo de moda, chillón y completamente sin gusto. «Clara Sergeevna, le trajimos un pastelito». Hablaba despacio, estirando las palabras, como se habla con niños caprichosos. «Su Napoleón favorito. Vamos a celebrar su... nuevo comienzo». Puso la caja en la mesa de centro frente a mí. «Gracias, hijita», mascullé. Mi mano tembló cuando me estiré hacia la caja. Solo que no siento en absoluto el olor a vainilla. Antes sabía si la crema era fresca desde el umbral, y ahora... «No pasa nada, mamá», interrumpió Myron, golpeando impacientemente la carpeta con documentos contra su muslo. «El sabor quedó. Vamos a buscar un cuchillo a la cocina y traeremos agua, y tú mira los papeles. Los puse aquí al lado. El bolígrafo también está aquí». Se miraron y salieron de la habitación. Escuché cómo sus pasos se alejaban hacia la cocina. Escuché su risa ahogada. Tan pronto como la puerta se cerró tras ellos, mi debilidad senil desapareció. Abrí la caja del pastel a la velocidad del rayo. La crema brillaba con un brillo blanco antinatural. Saqué del bolsillo un diminuto contenedor estéril que preparé de antemano, y con un movimiento rápido raspé la capa superior del glaseado de una rosa. La tapa hizo clic. El contenedor desapareció entre los pliegues de mi chal. Luego agarré el pastel y me lancé hacia la chimenea, donde aún ardían brasas. Pero no, eso dejaría rastros. El baño estaba contiguo. Corrí allí, volqué el contenido de la caja en el inodoro y tiré de la cadena. El agua se llevó la masa dulce con ruido. Al regresar, unté los restos de crema por el plato, como si hubiera comido con las manos, descuidada, ávidamente, y dejé caer un par de migas en el chal. Cuando volvieron con el cuchillo y la jarra de agua, yo estaba sentada en la misma postura, pero con una expresión de profunda repulsión en el rostro. El plato con la crema untada estaba frente a mí. «Mamá, ¿ya comiste?», se sorprendió Albina. Empujé el plato, casi volcándolo. «¡Asquerosidad!», grité llorosamente. «¡Qué asquerosidad!». Myron frunció el ceño. «¿Qué pasa? Es la mejor pastelería de la ciudad». Huele a goma quemada». Me tapé la nariz con la mano. «Y sabe a plástico viejo. ¿Qué quieren, envenenarme? ¿O mi nariz se volvió completamente loca? Siento solo quemado. Quemado por todas partes». Vi cómo se relajaron. Mi delirio encajaba perfectamente en su imagen del mundo. El cerebro de la vieja perfumista falla, interpretando los olores como alucinaciones distorsionadas. «Cálmate, mamá». Myron se acercó más, abriendo la carpeta con los documentos. En la primera página estaba escrito en letras grandes: «Poder General». «Son solo tus nervios. Necesitas firmar los papeles y nos iremos. Te acostarás, descansarás. El médico vendrá mañana». Él me tendió un costoso bolígrafo de pluma. Lo tomé y mi mano tembló tan fuerte que la tapa cayó al suelo. «Sí, claro», murmuraba yo, inclinándome sobre la mesa. Al lado había un enorme jarrón de cristal con flores, lleno de agua. Fingí que, tratando de sostener el bolígrafo, mi codo se sacudió hacia un lado bruscamente, torpemente, y chocó contra el jarrón. El pesado cristal se volcó.
Un litro de agua se derramó directamente sobre los documentos desplegados. La tinta en el papel oficial se corrió al instante. El papel se mojó y se onduló. ¡Oh, Dios!, grité saltando hacia atrás. ¡Oh, mis manos! Mis estúpidas manos viejas. Myron, perdóname, soy tan torpe. Myron se quedó petrificado, mirando el poder arruinado. Su rostro se puso púrpura. Alvina jadeó, cubriéndose la boca con la mano. ¡Mamá!, ladró él, pero se cortó de inmediato, recordando su papel. ¡Maldita sea! Mojaste todos los sellos. Este documento ahora no es válido. Perdón, hijo, perdón. Empecé a limpiar el agua agitadamente con el borde del chal, solo esparciendo más la suciedad. No quería, me da tantas vueltas la cabeza. Myron arrancó con asco las hojas mojadas de debajo de mis manos. Goteaban agua. Está bien, respiró hondo, tratando de recuperar el autocontrol. No pasa nada, es solo papel. Imprimiremos uno nuevo. El notario ya cerró hoy. Pasado mañana, dije rápidamente, mirándolo desde abajo con ojos culpables. Pasado mañana es la junta de directores, ¿recuerdas? Dijiste que estarían todos. Firmaré allí mismo delante de todos, para que sea solemne, para que todos vean que te transfiero el poder por mi propia voluntad. Será hermoso, ¿verdad? Myron intercambió miradas con Alvina. En sus ojos leía irritación, pero también acuerdo. Una transferencia pública de poder ante testigos. Eso realmente sería más confiable. Nadie podría impugnar la firma después. Está bien, mamá, dijo entre dientes. El viernes en el consejo de directores. Pero hasta ese momento te quedas en casa y tomas tus medicinas. ¿Entendido? Claro, hijo. Seré buena. No se fueron de inmediato. Myron dijo que necesitaba hacer una llamada importante y salió al jardín para no respirar polvo. Me quedé en la sala, acompañada por la mirada compasiva de Alvina, que enseguida se clavó en su teléfono. Apenas me di la vuelta, subí lenta y arrastrando los pies al segundo piso. Entré en mi dormitorio e inmediatamente, como un gato, me deslicé silenciosamente hacia la ventana que daba al jardín. La ventana estaba entreabierta. Abajo, en la terraza, Myron caminaba de un lado a otro. Puso el altavoz, seguro de que su madre, medio sorda y medio loca, no escucharía nada, excepto el ruido del viento. Pero mi oído era tan agudo como mi mente. Sí, todo va según el plan. La voz de Myron era fuerte, fanfarrona. La vieja está muy mal. Acaba de montar una histeria por el pastel. Se imagina olor a goma. El cerebro se le está deshaciendo en partes. El viernes firmará todo delante de ustedes. Del altavoz llegó una risa ruda y ladrada. No reconocí la voz, pero las entonaciones eran de negocios, cínicas. Excelente, Yaroslav. Lo principal es que no haga ningún truco. Necesitamos los activos limpios. No te preocupes, bufó Myron. Apenas sostiene la cuchara. La reina de los olores se ha convertido en una ruina. La rompí. Fue más fácil de lo que pensaba. Apreté el alféizar de la ventana, tanto que mis nudillos se pusieron blancos. Rompiste. Eso crees, mi niño. ¿Qué hay de los plazos?, preguntó la voz del teléfono. Inmediatamente después de la firma, respondió Myron, y sus siguientes palabras hicieron que mi corazón se detuviera. Los camiones cisterna pueden entrar el viernes por la noche. Los almacenes estarán abiertos. Vaciaremos todo durante el fin de semana. ¿Todo el volumen?, precisó el interlocutor. Hay aceites únicos allí, añejados por 30 años. Deberían ir a subasta. Me importa un bledo el añejamiento, cortó Myron. Necesito el dinero aquí y ahora, para cubrir las deudas del casino e invertir en su franquicia.
Vacíen todo como materia prima técnica. Liberen los envases. El lunes empezaremos a embotellar su brisa fresca. Me aparté de la ventana. Camiones cisterna. No solo vendía la compañía, iba a destruir el corazón de mi imperio. Mis aceites, mis esencias, que recolecté gota a gota durante décadas. El sándalo que maduraba desde los 90. El aceite de rosa que costaba más que el oro. Iba a verterlos en cisternas industriales como desechos, para liberar espacio para un sustituto químico barato. No era traición, era asesinato. Asesinato del arte, asesinato de la memoria, asesinato del alma. Quería dinero rápido. Quería tirar mi legado por el desagüe de la historia, por deudas de juego y lucro rápido. Me senté lentamente en el puff frente al tocador. El miedo desapareció. Solo quedó una furia gélida. Él pensaba que yo era débil. Pensaba que yo era vieja. El viernes vendrán las cisternas. Bien, Myron. El viernes te esperará una sorpresa. ¿Querías vaciar mis aceites? Veremos quién vacía a quién. Esa misma noche, cuando la luna se ocultó tras densas nubes, me deslicé fuera de casa por la puerta trasera. Llevaba un abrigo oscuro y un pañuelo que ocultaba mi rostro. En el bolsillo tenía 2 objetos incriminatorios: el frasco de laboratorio Synthetics y el contenedor con el raspado del glaseado. No iba hacia el portón, sino hacia una vieja puerta en el fondo del jardín que llevaba al bosque. Allí, en el camino rural, ya me esperaba un viejo Niva con las luces apagadas. Gerasim estaba al volante, tamborileando nerviosamente con los dedos en el volante. Nos conocíamos desde hacía 40 años. Él era mi principal proveedor de materias primas raras. Un hombre que podía conseguir ámbar gris de reservas cerradas y sándalo de debajo de la tierra. Era el único a quien podía confiar mi vida. Me senté en el asiento del pasajero, y él encendió enseguida la tenue bombilla del salón. Clara. Su voz estaba ronca por la emoción. Te ves decidida. ¿Qué ocurrió? Dijiste por teléfono que era un asunto de vida o muerte. No solo de vida, Gera, respondí, poniendo sobre el tablero mis hallazgos. Es un asunto de honor. Mira esto. Tomó el frasco. Se lo llevó a los ojos, entrecerrándolos. Luego sacó de la guantera un analizador portátil. Una cosa cara y rara, pero necesaria en nuestro negocio. Dejó caer el líquido sobre el sensor. El aparato pitó y en la pantalla corrieron números. Gerasim frunció el ceño. Sus espesas cejas grises se juntaron en el puente de la nariz. Esto no es perfumería, Clara. Es química industrial, bloqueador de receptores de tercera generación. Desarrollo de Synthetics Corporation. Lo sabía, exhalé, sintiendo cómo todo se enfriaba por dentro. Myron trabaja con ellos. Synthetics. Gerasim palideció. Pero ellos hacen productos de limpieza para inodoros y detergentes para lavanderías. Es baratija, química agresiva. ¿Para qué te quieren a ti? No me necesitan a mí, Gera. Necesitan mi nombre, mis frascos, mi reputación. Quieren vender su líquido químico bajo la marca Yaroslavna para subir el precio 10 veces. ¿Y Myron? Myron les vende todo. El viernes quieren sacar mis aceites. Gerasim golpeó el volante con el puño. ¿El aceite que recolectamos gota a gota? ¿Tu iris del año 85? ¿Tu oud? Es un sacrilegio. No dejaremos que eso suceda, dije en voz baja. Necesito tu ayuda. El viernes por la mañana, antes del consejo de directores, necesito que tú y tus muchachos hagan algo en el almacén. Me incliné hacia él y le expuse mi plan rápida y susurradamente. Gerasim me escuchaba atentamente, asintiendo a veces. En sus ojos encendía una chispa de entusiasmo. Arriesgado, Clara,
Muy arriesgado. Si Myron verifica, no verificará. Está demasiado ocupado contando el dinero que aún no tiene. Piensa que soy una vieja que perdió la razón. Jugaremos con eso. Gerasim apretó mi mano con su palma áspera y cálida. Haré todo. Los aceites estarán a salvo. Y tú ten cuidado. Ese chico es tu hijo. Cruzó la línea. Regresé a casa tan discretamente como me fui, pero el sueño no llegaba. Bajé al laboratorio. Necesitaba prepararme para el consejo de directores. No sería simplemente una reunión, sería un espectáculo, y la utilería debía ser impecable. Saqué 2 garrafas de cristal absolutamente idénticas, pesadas, con grabado dorado. En una vertí agua pura, teñida con colorante alimentario hasta el color del coñac. Esta sería el agua para los invitados. En la segunda garrafa comencé a armar una composición, pero no era un perfume. No buscaba armonía, buscaba la verdad. Mezclé la base, ese mismo disolvente industrial que usaba Synthetics. Un olor penetrante, cáustico, que hacía llorar los ojos. A eso añadí una gota de ese bloqueador con el que me envenenaba mi hijo. Y finalmente, la nota superior. Fragancia sintética, brisa marina. Barata y pegajosa, a la que huelen los baños públicos. El aroma resultante era monstruoso. Era la encarnación de todo lo que yo despreciaba. Era el olor de la traición. Cerré la garrafa con el tapón esmerilado. El líquido dentro se veía noble, brillando con luz ámbar, como el mejor perfume vintage. Pero dentro se escondía la muerte de todo lo vivo. Ya de madrugada, cuando los primeros rayos de sol tocaron las copas de los árboles, subí al despacho donde Myron, que se quedó a dormir en el dormitorio de invitados, tiró su maletín. Estaba tan seguro de su impunidad que ni siquiera cerró las cerraduras. Sabía que no debía hacer esto, pero necesitaba verlo todo con mis propios ojos. Convencerme definitivamente. Abrí el maletín. Dentro había pilas de papeles, borradores de contratos. Los revisaba hasta que me topé con una carpeta gruesa con la inscripción Renaming y Brand Book. Con dedos temblorosos la abrí. En la primera página estaba mi logotipo. La elegante letra dorada, Y, ya, entrelazada con una vid de jazmín. Mi orgullo, símbolo de calidad. Sobre él había una cruz roja gruesa. En la siguiente página estaba el nuevo diseño. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Era vulgar. Era cursi. Colores ácidos brillantes, verde venenoso y naranja, y una inscripción hecha con una fuente redonda barata. Yaroslavna Fresh Clean. Más abajo venían los bocetos de los productos. Mis legendarios frascos hechos a mano, en los que antes se guardaban Tarde en Venecia y Otoño Dorado, ahora estaban llenos de un líquido verde brillante. Las etiquetas decían, Limpiador universal para baños. Mata el 99% de los microbios. Producto para desatascar tuberías. El poder del aroma. Iban a usar mi nombre, el nombre de una gran perfumista, para vender productos para desatascar tuberías. Aroma de pureza de Clara Yaroslavna, decía el eslogan. Las lágrimas se secaron. Dentro de mí, todo se quemó hasta los cimientos. Ya no había piedad maternal, ya no había dudas. Myron no solo vendía el negocio, él violaba públicamente mi memoria, convirtiendo el trabajo de toda mi vida en una burla. Quería que mi nombre se asociara con cloro y heces. Cerré la carpeta, la puse cuidadosamente de vuelta en el maletín, exactamente como estaba. Me acerqué al espejo en el recibidor. Desde el reflejo me miraba no una mujer cansada, sino una furia fría y calculadora. Me arreglé el cabello. ¿Querías fresh clean, hijito?
Le susurré a mi reflejo. Tendrás una limpieza tal que no olvidarás nunca. El viernes por la mañana me puse mi mejor traje. No el negro de luto, no el gris de anciana. Elegí un traje de terciopelo de un profundo color vino, color de poder, fuerza y sangre. Me puse en la muñeca una gota de perfume real, venganza, un aroma que nunca saqué a la venta. Ajenjo amargo, acero frío y pimienta negra. Cuando bajé al desayuno, Myron ya me esperaba. Estaba nervioso, mirando constantemente el reloj. «Mamá, ¿estás lista?», preguntó sin mirarme a los ojos. «El auto espera, tenemos que irnos». «Claro, querido». Le sonreí, con la sonrisa más cálida y maternal de la que era capaz. «Estoy lista para firmar todo lo que digas, con tal de que esto termine pronto». Llevé conmigo una cesta en la que, envueltas en servilletas, estaban las 2 garrafas. «¿Qué es eso?», preguntó Myron con sospecha. «Oh, es solo agua y un poco de mi vieja infusión de hierbas». Le resté importancia. «De repente me siento mal en la reunión. Sabes que se me seca la garganta». Asintió, perdiendo el interés. Nos subimos al auto. Todo el camino hasta la oficina miré por la ventana, memorizando cada giro, cada árbol. No me despedía del mundo, me despedía de las ilusiones sobre la familia. Por delante estaba el consejo de directores. Por delante estaba mi escena, y el telón ya se levantaba. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron ante mí, y entré no como una víctima yendo al matadero, sino como una dueña que regresa a sus dominios. Mi traje de terciopelo vino se ajustaba perfectamente a la figura. La espalda estaba recta como una cuerda y la barbilla levantada. Escuchaba cómo a mis espaldas Myron caminaba apresuradamente, tratando de adelantarme y abrir la puerta que yo ya había abierto sola. En la sala se hizo el silencio. En la larga mesa ovalada de caoba estaban sentados 5 hombres con trajes grises caros. Eran ellos, los directores ejecutivos de Synthetix. Personas cuyos rostros eran tan estériles y sin vida como los productos que fabricaban. Myron se quedó paralizado en el umbral. Vi por el rabillo del ojo cómo se le movió la nuez. Esperaba verme con esa chaqueta deforme que él mismo me dio por la mañana, encorvada y arrastrando los pies. Mi aspecto, seguro, majestuoso, le quitó el suelo bajo los pies por un segundo. En sus ojos brilló el pánico. «Señores», mi voz sonó limpia y sonora, reflejándose en las paredes de cristal de la oficina. «Pido disculpas por el pequeño retraso, el tráfico». Uno de los hombres, sentado en la cabecera de la mesa, corpulento, con cara carnosa y fríos ojos de pez, se levantó lentamente. Era Víctor Kowalski, director general de Synthetix. Me lanzó una mirada evaluadora, en la que no había ni una gota de respeto, solo cálculo. «Clara Sergeyevna», pronunció con una ligera sonrisa burlona. «Nos alegra que la salud le haya permitido unirse a nosotros». Myron Yaroslavovich decía que no se sentía bien. Myron intervino de inmediato en la conversación, frotándose las manos nerviosamente. «Sí, sí, mamá tiene hoy un día sorprendentemente bueno. Lucidez. Los médicos dicen, eso pasa antes de... Bueno, ustedes entienden. Pero no presten atención a su aspecto. Por dentro todo es complicado. Confunde nombres. Olvida dónde está. Hablaba de mí en tercera persona, como si yo no estuviera aquí. Como si yo fuera un armario antiguo que hay que sacar con cuidado para no rayar el parqué. «Entendemos», asintió Kowalski y señaló con un gesto el sillón en la cabecera de la mesa. «Siéntese, no nos demoremos, el tiempo es dinero».
Caminé hacia mi lugar, me senté, puse las manos sobre la mesa entrelazando los dedos. No temblaban. Mirón desplegó apresuradamente ante cada uno una copia del contrato. Frente a mí puso el ejemplar más grueso y ese mismo bolígrafo de pluma que se me cayó en casa. Bien, comenzó Kowalski sin siquiera mirarme, dirigiéndose exclusivamente a Mirón. Contrato de asociación estratégica y fusión de activos. Mantenemos la marca. Usted recibe un lugar en el Consejo de Directores de la compañía unificada y, por supuesto, la suma acordada en tramos durante 3 días. Todas las condiciones están acordadas. Asociación. Qué palabra tan hermosa para absorción y destrucción. Pasé la página. El texto estaba redactado con astucia. Ni una palabra sobre la reconversión de la producción. Ni una palabra sobre Fresh Clean. Solo términos jurídicos secos. Optimización de la línea de productos. Expansión del mercado de ventas. Yo callaba. Simplemente estaba sentada y los miraba, a sus caras lustrosas, a los relojes caros, a cómo tamborileaban impacientemente con los dedos sobre la mesa. Esperaban la firma. Para ellos yo era simplemente un obstáculo, una molestia fastidiosa que había que eliminar de un plumazo. Mirón se inclinó hacia mí. Olía a sudor y miedo. «Mamá», susurró, señalando con el dedo la línea para la firma. «Aquí. Simplemente firma y nos iremos a casa. Te compraré un helado». ¿Un helado? Realmente me consideraba demente. Levanté lentamente los ojos hacia él. En ellos no había ese velo turbio que él estaba acostumbrado a ver en los últimos días. «No me apures, hijo», pronuncié con calma. «Firmaré, pero primero…» Hice una pausa. En la sala se hizo aún más silencio. Incluso el aire acondicionado pareció dejar de zumbar. «Primero quiero cumplir con la tradición», continué, recorriendo con la mirada a todos los presentes. Kowalski frunció el ceño. «¿Qué tradición? En el reglamento no hay nada de eso». «La tradición de la casa Yaroslavna», dije con firmeza. «Cada vez que un nuevo socio entra en nuestra familia, realizamos un ritual simbólico». Mirón puso los ojos en blanco. «Mamá, basta, no hay ningún ritual. Señores, ella inventa. Es senil». «¡Silencio!», lo interrumpí. Y en mi voz resonó un acero que lo obligó a callar. La prueba del fundador. Mi abuelo la hacía, mi padre la hacía. Y yo no romperé esta costumbre, más aún hoy, cuando transfiero el trabajo de toda mi vida a nuevas manos. Me estiré hacia mi cesta, que puse en el suelo junto a la pata de la silla. Saqué de allí 2 garrafas y una fila de pequeñas copas de degustación. Las caras de los directores de Synthetics se alargaron. Se miraban con perplejidad e irritación. Eran financieros, químicos, tecnólogos, expertos en marketing. Estaban acostumbrados a tratar con cifras y fórmulas, no con la mística de viejos perfumistas. «¿Qué es esto? ¿Una degustación?», hizo una mueca uno de ellos, joven y con granos. «No bebemos en el trabajo». «Oh, no es para beber». Sonreí solo con los labios. «Es para la nariz. Compran una casa de perfumes, señores. Deben entender qué es exactamente lo que se llevan». Puse las garrafas sobre la superficie pulida de la mesa. El líquido en ellas jugaba con la luz. «La condición es simple», dije. «Antes de que yo ponga la firma, les pido a usted, señor Kowalski, y a ti, Mirón, como mi sucesor, pasar una prueba a ciegas. Determinar las notas principales del aroma que se encuentra en esta garrafa». Mirón palideció. Sabía que no tenía talento. Toda su vida evitó el laboratorio, prefiriendo oficinas y fiestas. Pero negarse ahora ante los compradores significaría admitir su incompetencia. «Esto es ridículo», masculló.
¿Para qué este circo? No es un circo, objeté suavemente. Es respeto por el producto. Si ustedes, señores, van a desarrollar la marca Yaroslavna, deben distinguir una rosa del estiércol. ¿O me equivoco? Kowalski soltó una risita. Estaba seguro de sí mismo. Al fin y al cabo, ¿qué tiene de difícil oler un perfume? Está bien. Se recostó displicentemente en el sillón. Si ese es el precio de su firma, Clara Sergeyevna, olamos su agüita. En mi juventud trabajé en la producción de fragancias. Tengo nariz. Perfecto, asentí. Tomé la primera garrafa, aquella en la que estaba la mezcla infernal de disolvente, bloqueador y fragancia barata. Vertí una pequeña cantidad de líquido en los secantes, tiras de papel especiales, y se las tendí a Miron y a Kowalski. Por favor, inhalen profundamente, no se apresuren. Cuéntenme qué sienten. ¿Cuál es el alma de este aroma? Miron tomó la tira con mano temblorosa. Se la llevó a la nariz, con recelo, como esperando un golpe. Kowalski hizo lo mismo, pero con una expresión de aburrida superioridad. Contuve la respiración. Ahora se decidirá todo. Miron inhaló el aire. Su rostro permaneció completamente tranquilo. Ninguna reacción, ni el más mínimo indicio de que acababa de inhalar una porquería química cáustica. Kowalski también olió. Arrugó la frente, fingiendo una profunda actividad mental. Floral. Definitivamente. Un poco dulzón. Los miraba, y dentro de mí se extendía un frío triunfo. Miron no sentía nada. El bloqueador que él me echaba, evidentemente, le llegó también a él. Quizás a través de micropartículas en las manos. O él mismo inhaló accidentalmente los vapores cuando preparaba la comida para mí. O lo que es más probable, simplemente mentía, tratando de adivinar. ¿Y Kowalski? Kowalski, jefe de un gigante químico, acababa de llamar al olor de disolvente de pintura floral dulzón. Eso significaba una cosa. Su nariz estaba quemada hace mucho por los vapores de sus propias fábricas. Era incompetente. Ambos eran gatitos ciegos en el mundo de los olores. Vamos, Miron, animé a mi hijo. Tu versión. Miron tragó saliva, paseando la mirada por la habitación. Rosa y sándalo. Sí, definitivamente sándalo. Clásico. En la sala se hizo el silencio. Aparté lentamente la garrafa hacia un lado. Rosa y sándalo. Repetí como un eco. Interesante. Me levanté de mi asiento. Mi rostro ya no expresaba ni calidez ni locura fingida. Ahora los miraba Clara Yaroslavna, la leyenda que acababa de atrapar a los estafadores con las manos en la masa. Señor Kowalski, pronuncié con tono gélido. Usted acaba de llamar al olor del disolvente industrial C40 mezclado con un bloqueador neurotóxico floral. ¿Y tú, Miron? ¿Tú encontraste sándalo en él? Sus caras alargaron. ¿Qué? Murmuró Kowalski, mirando el secante en su mano. ¿Qué disolvente? El mismo que su compañía suministra para la producción de productos de limpieza, espeté. Y el mismo bloqueador con el que mi hijo me ha estado envenenando las últimas 2 semanas para obligarme a firmar este contrato. En la sala alguien jadeó. Miron saltó, volcando la silla. ¿Estás delirando? Está loca, ya lo decía yo. Llamen a seguridad. ¡Siéntate! Mi grito fue como un golpe de látigo. Miron, por la sorpresa, se dejó caer de nuevo. Aún no he terminado. Fallaron la prueba, señores. Demostraron que no tienen ni la menor idea de lo que compran. Pero lo más gracioso no es eso. Me incliné sobre la mesa, mirando directamente a los ojos a Kowalski. Lo más gracioso es que van a comprar un cascarón vacío. ¿Piensan que compran almacenes llenos de aceites preciosos? ¿Piensan que el viernes sus cisternas se llevarán la reserva de oro de la perfumería? Me reí corta y duramente.
Se equivocan. ¿Qué significa que nos equivocamos? La voz de Kowalski tembló, perdiendo su seguridad empresarial. Bajó lentamente el secante a la mesa, pero su mirada permanecía clavada en mis labios. Miron saltó de nuevo. Su rostro se cubrió de manchas rojas de furia y miedo. ¡No la escuchen!, gritó salpicando saliva. ¡Es un delirio! ¡Loca! ¡Vejez! ¡Demencia! Mamá, termina este espectáculo de inmediato. Firma los papeles o nos vamos. Ni siquiera giré la cabeza hacia él. Seguía mirando a Kowalski, director de Synthetics, un hombre acostumbrado a comprar todo y a todos. Si estoy loca, señores, pronuncié en voz baja, pero tan claramente que cada palabra caía en el silencio de la sala como una piedra pesada. Si mi mente está nublada, como afirma mi amoroso hijo, entonces soy legalmente incapaz. Cualquier firma mía en este contrato será impugnada en el tribunal. Esperaremos la designación de un peritaje médico estatal. Eso tomará meses. ¿Está dispuesta a esperar meses, señor Kowalski? Kowalski desvió la mirada hacia Miron. En sus ojos ya no había calidez de socio, solo el cálculo frío de un depredador que siente que la presa se escapa. Siéntate, Miron, dijo entre dientes. Deja que hable. Miron se desplomó de nuevo en la silla, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Estaba en una trampa que él mismo había construido. Reconocerme cuerda significaba permitirme decir la verdad. Reconocerme demente significaba perder el contrato. Gracias, asentí levemente. Y ahora, volvamos a la esencia del trato. Ustedes compran la compañía Yaroslavna por sus activos, por los almacenes llenos de aceites esenciales únicos, cuyo añejamiento es de décadas, por la materia prima que es imposible producir en un laboratorio, para verter este oro en el alcantarillado y liberar los envases para su química. ¿Tengo razón? En la sala se hizo un silencio pesado. Nadie respondió, pero sus ojos huidizos me lo dijeron todo. Pues bien, continué, enderezándome cuán alta era. Hace 3 días por la noche, los camiones de mi viejo amigo Gerasim sacaron todo el contenido del almacén principal. Cada ampolla, cada barril, cada gramo de absoluto de jazmín e iris. El rostro de Miron se volvió gris ceniza. ¿Qué?, susurró. Es imposible. La seguridad. Revisé los informes. La seguridad, sonreí. La seguridad trabaja para mi hijo. Trabajan para Yaroslavna, y no para traidores. Abrieron las puertas y ayudaron a cargar todo. En este momento mis aceites se encuentran en un búnker seguro, con control climático, cuya ubicación solo conocemos yo y Gerasim. Me volví hacia Kowalski y abrí los brazos. ¿Y qué quedó de los almacenes?, preguntarán ustedes. No se preocupen, no están vacíos. Mis asistentes de laboratorio llenaron todos los recipientes con agua teñida, con la adición de una pequeña cantidad de, digamos, aromatizante frescura de los Alpes, que compré en el supermercado. Tomé de la mesa la segunda garrafa, aquella en la que había agua teñida como coñac. Aquí tienen lo que compran, señores. Agua. Agua cara y hermosa en barriles hermosos. Ustedes, por supuesto, pueden comprar la marca, pueden comprar las paredes de la fábrica, pero el alma de Yaroslavna, sus olores, no se la llevarán. Compran un cascarón vacío. Kowalski se levantó lentamente. Su cara se inyectó de sangre. Lanzó la carpeta con el contrato sobre la mesa. «Esto es fraude», rugió, señalando con el dedo a Miron. «Dijiste que todo estaba limpio. Garantizaste los activos». Miron estaba sentado como aturdido por un golpe con un saco de polvo. Me miraba, y en sus ojos veía no arrepentimiento, sino terror animal. Terror ante el colapso. «Mamá», balbuceó, «¿por qué? Tú nos arruinaste. Son millones». «No nos arruiné», respondí duramente. «Nos salvé. Salvé mi nombre de la vergüenza. No permitiré que en mis frascos escriban producto para inodoros.
No permitiré que el trabajo de toda mi vida se convierta en un vertedero químico. Vete al diablo con tu trabajo, gritó de repente Myron, saltando. La máscara de hijo amoroso voló definitivamente. ¿A quién le importan tus aceites apestosos? El mundo ha cambiado. La gente necesita química, barata y rápida. Eres una vieja tonta que vive en el siglo pasado. Agarró de la mesa un pesado pisapapeles y lo levantó para golpear, pero inmediatamente bajó la mano al ver cómo se tensaron los guardias de Kowalski. Nos engañaste, Yaroslav, dijo en voz baja Kowalski. Nos vendiste aire. Yo no sabía, chilló Myron. Ella lo planeó todo. Ella fingía estar enferma. Ella mentía. ¿Mentía? Pregunté. ¿Y quién me echaba el bloqueador en el vino? ¿Quién se reía de mí en el restaurante, imitando a una paralítica? ¿Quién me goceaba con Synthetics a mis espaldas, usando sus mismos venenos contra su propia madre? Saqué del bolsillo un pequeño control remoto. ¿Piensan que no tengo pruebas? ¿Piensan que son solo palabras de una vieja ofendida? Presioné el botón. Desde los altavoces del sistema de conferencias, integrados en el techo, sonó una voz. La voz limpia, fuerte y reconocible de Myron. Ella cree que es la vejez, vieja estúpida. Un par de dosis más y olvidará por completo cómo huele una rosa. Luego la risa de Albina y de nuevo Myron. Para el viernes ya estaremos embotellando productos para lavar pisos en sus frascos de cristal. En la sala se hizo tal silencio que se oía zumbar el proyector. Los directores de Synthetics se quedaron paralizados. Esto no era solo una violación de la ética empresarial, era un delito penal. Y ellos eran cómplices que suministraban el veneno. Myron retrocedió hacia la pared. Miraba los altavoces con los ojos desorbitados por el terror. Es un montaje, susurró. Es mentira. Es una grabación de las cámaras de vigilancia del restaurante Astoria, dije. Y tengo el original. Y tengo el informe de laboratorio sobre la composición de la sustancia en mi organismo. Y tengo el frasco con su logotipo, señor Kowalski, que encontré en las cosas de mi hijo. Kowalski palideció aún más. Entendió. Entendió que ya no se trataba de la cancelación del trato. Se trataba de un escándalo grandioso que enterraría la reputación de Synthetics para siempre. Envenenadores. Corporación que envenena a los competidores. Nosotros no tenemos nada que ver, dijo rápidamente, recogiendo sus papeles. Estos son sus asuntos familiares. No sabíamos que él usaba nuestras muestras de esa manera. El trato se cancela. Nos vamos. ¡Alto!, ladró Myron, lanzándose hacia las puertas y bloqueándoles el paso. No pueden irse. Tenemos un acuerdo de intenciones. Me prometieron el dinero. Necesito ese dinero. Era patético. Era aterrador. Estaba dispuesto a todo. «Quítate del camino, idiota», lanzó Kowalski, haciendo una señal a la seguridad. Pero en ese momento, las puertas de la sala se abrieron desde afuera. En el umbral no estaban las secretarias con café. Allí había gente uniformada. La policía. Y al frente de todos, el investigador que conocía desde hacía muchos años, y mi fiel Gerasim. «Myron Yaroslavovich», preguntó el investigador, dando un paso adelante. «Queda detenido bajo sospecha de intento de asesinato y causar daño grave a la salud». Myron se quedó inmóvil. Me miró. En su mirada se mezclaron el odio y el rencor infantil. ¿Tú llamaste a la policía para tu propio hijo?» «No tengo hijo», respondí. Y mi voz no tembló, aunque el corazón se me partía en pedazos. Tenía un hijo, pero murió en el momento en que decidió verter veneno en la copa de su madre. Y tú eres solo un extraño que quería robar mi vida. Los policías se acercaron a Myron. Sonaron las esposas.
El sonido fue seco y corto, como un disparo. Kowalski intentó escabullirse, pero un segundo oficial le bloqueó el paso. Ciudadano Kowalski, usted también tendrá que venir con nosotros. Tenemos preguntas sobre el origen de las sustancias químicas encontradas en posesión del sospechoso. La sala se llenó de ruido, órdenes, forcejeos. Yo estaba inmóvil junto a la mesa, apoyando la mano en el respaldo del sillón. Vi cómo se llevaban a Miron. No miró atrás. Gané. Conservé la compañía. Conservé el nombre. Pero el precio de esta victoria fue terrible. Me quedé sola. ¿O no? Miré a Gerasim, que estaba en la puerta, y me asentía alentadoramente. Recordé a Liuda, la niña camarera que no tuvo miedo de decir la verdad. Mi legado estaba salvado, y ahora me tocaba construirlo de nuevo. No sobre sangre, sino sobre honestidad. Las pesadas puertas de roble se cerraron tras la espalda de mi hijo, cortando sus gritos histéricos del silencio estéril de la sala de conferencias. El clic de la cerradura sonó como el acorde final en la sinfonía que escribí los últimos 3 días. En la habitación quedó flotando el olor pesado y sofocante de esa misma mezcla química que vertí en las copas. Olor a traición, mezclado con el aroma de ambientador barato. Me dejé caer lentamente en el sillón. La adrenalina que me mantenía recta y dura comenzó a retirarse, cediendo el lugar a un cansancio de plomo. Pero era pronto para relajarse. Kowalski y su séquito aún estaban junto a la mesa. Parecían perros apaleados, acorralados. Toda su arrogancia de empresarios capitalinos voló, dejando al descubierto un miedo pegajoso y común. Desviaban la mirada de los policías que bloqueaban las salidas hacia mí, y en sus ojos se leía una sola pregunta: ¿cómo salimos de aquí? Es un malentendido, comenzó Kowalski, y su voz, habitualmente densa y autoritaria, soltó un gallo. Se arregló nerviosamente la chaqueta. Clara Sergeyevna, nosotros realmente no sabíamos la magnitud. Su hijo nos presentó un panorama muy diferente. Somos compradores de buena fe. Lo miré con una mirada larga y sin parpadear. ¿De buena fe?, pregunté en voz baja. Gerasim, que estaba junto al oficial de policía, dio un paso adelante. En las manos sostenía una carpeta, no esa con el contrato, sino una simple, de cartón, de laboratorio. Los compradores de buena fe no suministran neurotoxinas a particulares, pronunció Gerasim sordamente. Se acercó a la mesa y arrojó la carpeta frente a Kowalski. Los papeles se esparcieron en abanico por la superficie pulida. ¿Qué es esto? Kowalski retrocedió, como si la carpeta fuera radiactiva. Son los resultados de la cromatografía, respondí, asintiendo hacia los documentos. De ese mismo glaseado del pastel que Miron me trajo anteayer, y del vino que me dio en el restaurante. Vi cómo se contrajo el rostro de uno de los directores de Synthetics. Eran químicos. Entendían de qué se trataba. En estas muestras, continuó el investigador, entrando en el círculo de luz de la lámpara, se detectó su bloqueador de receptores patentado, serie S45. Esa misma que no salió a la venta abierta y se usa solo en sus laboratorios internos para probar la agresividad del medio. Kowalski palideció hasta ponerse azul. Es una coincidencia. Un lote robado. Denunciaremos el robo. No se moleste, lo corté. En los frascos encontrados en las cosas de Miron hay números de inventario, y estoy segura de que la investigación establecerá muy rápido quién exactamente dio salida a estas muestras del almacén. Me levanté y me acerqué a la ventana. Abajo, en la entrada principal, parpadeaban las luces rojas y azules de los autos patrulla. La ciudad vivía su vida. La gente se apresuraba a sus asuntos, sin sospechar que aquí, en el piso 12, acababa de derrumbarse la vida de alguien y el imperio de mentiras de alguien. Ustedes no solo intentaron comprar mi compañía por centavos, dije, mirando a la ciudad,
pero dirigiéndome a ellos. Ustedes armaron a mi hijo contra mí. Le dieron una herramienta para volverme loca, para convertirme en un vegetal incapaz de resistir. Esto no son negocios, señores. Esto es complicidad en un delito especialmente grave. Kowalski se desplomó en la silla, agarrándose la cabeza con las manos. Entendió que el trato no solo fracasó. Era el fin de Synthetix. Un escándalo de tal magnitud destruiría sus acciones en un día. Envenenadores. Corporación asesina. Llévenselos. Hice un gesto cansado con la mano. Los policías comenzaron a sacar a la delegación. Caminaban en silencio, con las cabezas gachas, tratando de no mirar en mi dirección. Kowalski, al pasar, se detuvo un segundo. Él habría vendido de todos modos. Graznó con malicia. Si no a nosotros, a otros. Odiaba sus perfumes. Decía que apestaban a naftalina y a muerte. Se equivocaba, respondí con calma. Huelen a eternidad, y a muerte ahora huele su carrera. Las puertas se cerraron. En la sala quedamos solo yo, Gerasim y el investigador, que llenaba el acta de incautación de las pruebas de perfumería. Me acerqué a la mesa donde estaban las dos garrafas, aquella con la mezcla venenosa y aquella con el agua teñida. Tomé la copa en la que Myron se sirvió la muestra de prueba. Nunca llegó a probarla, solo la olió. Pero el olor quedó en el vidrio. Penetrante, químico, muerto. Gerasim se acercó a mí y me puso la mano en el hombro con cuidado. Clara, ¿cómo estás? No lo sé, Gera, respondí honestamente. Me siento como si me hubieran arrancado la piel. Ganaste, pero salvaste lo principal, dijo firmemente. Salvaste el alma de esta casa, y la piel volverá a crecer. Eres fuerte. Miré el contrato arruinado tirado en el suelo, el charco de agua que goteó de mi impermeable cuando entré. Investigador, me dirigí al oficial. ¿Cuándo podré sacar mis almacenes del embargo? Necesito trabajar. El oficial levantó la cabeza, arqueando las cejas con sorpresa. Clara Sergeyevna, acaban de arrestar a su hijo. ¿Quizás debería descansar? Un sanatorio, tranquilidad. Sonreí. Era la misma canción que me cantaban Myron y Albina. Descansa, vete, eres vieja. No, dije, alisando los puños de mi chaqueta de terciopelo. El descanso es para los que terminaron su camino, y a mí parece que se me acaba de liberar el puesto de tecnólogo jefe, y necesito verificar la integridad de los aceites que sacamos. Al Iris no le gustan los cambios de humedad. Tomé mi bolso. Las manos ya no temblaban. En la cabeza había una claridad resonante. El dolor por la pérdida del hijo no desapareció. Se acurrucó como una piedra pesada y fría en el fondo del corazón. Pero sabía cómo lidiar con ella. Convertiré este dolor en un aroma. Lo destilaré, lo limpiaré de amargura y lo convertiré en arte. Vamos, Gerasim, dije, dirigiéndome a la salida. Tenemos que pasar por Liuda. ¿Por la camarera? Se sorprendió él. Por mi nueva aprendiz, corregí yo. Esa chica tiene lo que no tenía mi hijo. Ella tiene conciencia. ¿Y la nariz? La nariz se la pondremos. Salimos de la sala, dejando atrás el olor a disolvente y miedo. Delante había un largo pasillo inundado de luz, y al final ya sentía cómo huele la libertad. Olía a ozono después de una tormenta, y a almendra amarga. Un olor duro, pero honesto. Un olor con el que se puede vivir. 6 meses es mucho tiempo para una persona, pero un instante para un buen perfume. Durante este tiempo, el escándalo, que retumbó en todo el país, se calmó.
dejando tras de sí solo un eco en los titulares de los periódicos y largos protocolos judiciales. El caso de los envenenadores se convirtió en un caso de estudio para las facultades de Derecho, y la marca Yaroslavna se elevó a una altura sin precedentes. La gente no me dio la espalda. Al contrario, vieron en mi historia un símbolo de resiliencia. Mis frascos eran barridos de los estantes no por el olor, sino por la leyenda de la mujer que no se quebró. El sol del amanecer apenas tocaba las copas de los viejos tilos en mi jardín. El aire era fresco y húmedo, impregnado de los aromas de la tierra que despierta. Caminaba entre las filas de arbustos de jazmín, tocando con los dedos los brotes blancos, aún cerrados. Llevaba un delantal de lino sencillo, tenía las manos llenas de tierra y me sentía absolutamente feliz. «No te apresures», dije en voz baja, deteniéndome junto a un arbusto frondoso. «Mira, Liuda, ¿ves este capullo? Está un poco amarillento en la base». A mi lado, con el mismo delantal de trabajo, estaba Liuda. En medio año había cambiado. Desapareció la postura encorvada de camarera acostumbrada a complacer. En sus ojos apareció el brillo del interés, y los movimientos se volvieron fluidos, cuidadosos. Se inclinó hacia la flor, entrecerró los ojos. «Lo veo, Clara Sergievna. ¿Eso significa que está demasiado maduro?» «No», sonreí. «Eso significa que tiene más índol. Una nota animal pesada. Si se recolecta ahora, le dará al aroma profundidad y sensualidad. Y aquel blanco como la nieve dará una ligera frescura verde. La perfumería es el equilibrio entre la pureza y la suciedad, entre el cielo y la tierra». Liuda arrancó la flor con cuidado con 2 dedos y se la llevó a la nariz. Cerró los ojos, inhalando el aroma. «Miel amarga», susurró, «y un poco de asfalto mojado». Me reí. «Excelente. Tienes unas asociaciones maravillosas. El asfalto mojado es ozono. Empiezas a oír el mundo, Liuda». La miraba y veía no solo a una aprendiz. Veía el futuro. Liuda no tenía mi educación. No tenía un apellido famoso. Pero tenía lo que no se compra con ningún dinero: honestidad y sed de conocimiento. Absorbía los conocimientos como una esponja. Llegaba al laboratorio la primera y se iba la última. Mirón. Mirón estaba en el pasado. El tribunal lo condenó a 7 años de colonia. No fui a la lectura de la sentencia. Envié al abogado. Me transmitieron que lloró y pidió perdón. Pero yo conocía el precio de esas lágrimas. Eran lágrimas de autocompasión. Albina pidió el divorcio. Una semana después de su arresto. Intentó demandar parte de los bienes, afirmando que fue inducida a error. Pero mis abogados la aplastaron en el tribunal. Se quedó sin nada, regresando a ese mismo agujero provinciano del que Mirón la sacó. No me regodeaba. Simplemente no tenía tiempo para eso. Regresamos al laboratorio con las cestas llenas de flores. Aquí, entre retortas y destiladores, reinaba mi verdadera vida. En la mesa había un pequeño y elegante frasco de vidrio transparente, sin etiqueta, sin oro. Simplemente la forma, perfecta en su simplicidad. Dentro había un líquido del color del cielo matutino. ¿Es ese?, preguntó Liuda con reverencia. Sí, asentí. La última prueba. Trabajé en él todos estos meses. Tomé el frasco. No era solo un olor, era mi confesión. Mezclé en él el ajenjo frío de la soledad, la pimienta amarga de la traición. Pero en el corazón del aroma
puse ese mismo jazmín que recolectamos al amanecer, símbolo de nueva esperanza. Y la base. La base la hice de vetiver y musgo de roble. Raíces fuertes, indestructibles, que sostienen al árbol incluso en la tormenta más fuerte. Lo llamé claridad. Dejé caer un poco en la muñeca y extendí la mano a Liuda. ¿Qué dices? Ella inhaló y sus ojos se abrieron. Es como un trago de agua fría en el calor. Es como la verdad, Clara Sergeyevna, dura, pero necesaria. Exactamente, sonreí, sintiendo cómo el calor se extendía por dentro. La verdad siempre amarga un poco, pero cura. Me acerqué a mi mesa de trabajo. Allí, en un hermoso marco, estaba la foto de Miron en la infancia. La miré un segundo. Luego volqué el marco boca abajo. Al lado yacía un papel viejo y arrugado. Aquel poder general que nunca firmé. Una copia que los abogados me devolvieron de los materiales del caso como prueba material. Tomé un encendedor pesado de metal. La piedra chispeó. Brotó la llama. Acerqué la llama a la esquina del documento. El papel prendió a regañadientes, pero luego el fuego lamió el sello oficial, devorando las palabras: transfiero todos los derechos. Renuncio a la propiedad. Tiré la hoja ardiendo en un gran cenicero de cristal. Liuda y yo estábamos de pie, y mirábamos cómo se ennegrecían y se enrollaban en un tubo las ambiciones de mi hijo, su codicia, su traición. El humo subía en un fino hilo, mezclándose con el aroma de claridad. «Clara Sergeyevna», preguntó Liuda en voz baja, ¿no le da lástima? Bueno, ¿que no quedó heredero? ¿De sangre? La miré, a sus manos manchadas de tierra, a sus ojos brillantes, a su rostro sincero. La sangre es solo un fluido biológico, Liuda, respondí, mirando cómo se terminaba de quemar el último trozo de papel. A veces está podrida. ¿Y el legado? Tomé el tapón y con un suave tintineo de vidrio cerré el frasco de claridad. Mi legado no está en mi sangre, susurré, sintiendo una ligereza increíble. Mi legado está en mi espíritu, y ahora está aquí, en esta habitación, en ti, en este frasco. Soy libre, Liuda, y apenas empiezo a vivir. Esta es la historia, amigos. Una historia sobre la traición de los más cercanos, sobre la fuerza del espíritu y sobre que nunca es tarde para empezar todo de nuevo, incluso cuando parece que todo el mundo se derrumba. Clara Yaroslavna pasó por el infierno creado por su propio hijo, pero salió de él no como víctima, sino como vencedora. Pero seamos honestos, ¿cómo habrían actuado ustedes en su lugar? ¿Habrían podido enviar a su propio hijo a la cárcel sabiendo que eso destruiría su vida para siempre? ¿O el corazón de madre habría flaqueado y habrían intentado ocultar todo, perdonar, dar una segunda oportunidad? Escriban en los comentarios. Me interesa muchísimo su opinión. Alguien dirá que ella es cruel, que una madre debe perdonar, y otro, que el mal debe ser castigado, sin importar el parentesco. ¿De qué lado están ustedes? Y una pregunta más. ¿Creen que Liuda, una simple camarera, podrá convertirse en una digna sucesora de la gran perfumista? ¿O el talento es solo genes? ¿Les gustaría saber cómo se desarrollará el destino de Clara y Liuda más adelante? Si es así, háganlo saber en los comentarios. Y posiblemente regresemos a este mundo aromático en el futuro. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Si esta historia les conmovió, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal y compartan este video con amigos. Su apoyo nos ayuda a crear nuevos relatos. Les deseamos todo lo mejor.